Bien, vamos a hablar un poco hoy sobre el modelo chino, sobre cómo China se ha impuesto eh, como líder político en el mundo. La estructura del gobierno chino es un modelo mixto, ¿no? Es decir, políticamente pues es socialista y económicamente pues tiene una marcada economía del mercado, pero con una fuerte intervención del Estado chino, ¿no? En el mercado. En cuanto a lo político, pues Xi Jinping es el líder supremo de China, ¿no? Siendo pues secretario general del Partido Comunista de China, presidente de la Comisión Militar Central, a cargo del Ejército Popular de Liberación y de la policía en China. Y además también ostenta el cargo de presidente o jefe de Estado que representa a China globalmente. Eh, en este sentido, pues Xi Jinping no tiene ningún tipo de oposición, ya ni siquiera se tiene que molestar en tener una sucesión a través de elecciones, ¿no? Eh, con una reforma que hicieron hace un par de años, ¿no? China, bueno, pues en lo político sigue siendo socialista a través de los objetivos del Partido Comunista Chino, ¿no? Y aquí, bueno, pues vamos a hablar de tres etapas de China, de la actual China, ¿no? De la República Popular, que es con su creador, que es fue Mao Zedong. Él es como el padre fundador de China, ¿no? Y su heredero, pero el gran reformador y al que le deben el impulso que tiene China después de Mao, es este señor, Deng Xiaoping, ¿no? Entonces digamos que él es el sucesor, el heredero, el padre de la China del siglo XXI, el padre de la China moderna. Él fallece en el 97, no llega al siglo XXI, pero es el hombre responsable de que China no colapse junto con el bloque oriental, ¿no? Con la Unión Soviética. Pues tenemos la famosa foto, ¿no? Del hombre en el tanque, ¿no? En el 89. Eh, que pudo haber acabado o pudo haber seguido la línea de lo que pasó en la Unión Soviética y lo que pasó en todo el bloque oriental, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los tres padres de China son Mao Zedong, que deja una China todavía rural, todavía que no está adaptada a la economía de mercado global. El gran reformador es Deng Xiaoping, que mete a China. Deng Xiaoping, muy inteligente, en los años 80 se da cuenta de que la Unión Soviética viene en una franca decadencia, sobre todo económica, porque además recordemos que la Unión Soviética, si bien se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas, llevaba muchos años con un capitalismo, pero un capitalismo estatal, un capitalismo de Estado. Entonces, en la práctica no era realmente socialista, sino que era que tenía un fuerte capitalismo de Estado desde la era de Stalin hasta los envejecidos sucesores de Stalin, ¿no? Khrushchev, Chernenko, todos ellos, ¿no? Hasta llegar a Gorbachev, que ya es el declive definitivo, ¿no? Y básicamente, pues, el heredero de todo esto es este señor, ¿no? Xi Jinping, que no le tiembla la mano, ¿no? Cuando Estados Unidos ahorita está poniendo aranceles, Xi Jinping responde, ¿no? Y es un señor muy cauto, ¿no? Además recordemos que en China está instalado también socialmente la meritocracia, es decir, no por ser eh, hijo o familiar de algún político tienes asegurado la sucesión. Fue el caso de hecho, de la esposa de Mao Zedong, ¿no? Que a la muerte de Mao intenta establecerse en el Partido Comunista y definitivamente la sacan, ¿no? Y luego viene pues ya Deng Xiaoping, un hombre que además pues
combate en la revolución contra el Kuomintang, que es el partido pues, que después huye a Taiwán, combate a las fuerzas japonesas en la segunda guerra. Y bueno, esta meritocracia pues le ha permitido líderes políticos que se sobreponen a, a las amenazas exteriores, ¿no? Como es el caso pues actualmente de la guerra comercial que inició Trump en 2016 y que está continuando ahorita en 2024 en su segundo mandato, ¿no? Entonces, esta foto, ¿no? Es la foto más recordada de China en el 89. Este hombre que no sabe qué pasó con él, no se sabe su nombre, no se supo su identidad, pero que sí nos habla de una China que no se iba a permitir colapsar como colapsó la mayor parte del mundo eh, políticamente socialista, ya en la década de los 90, ¿no? China no permitió que eso pasara. Desde los años 80 se empezó a meter en la economía de mercado, pero de forma global. Y es algo que la Unión Soviética se tardó muchísimo en hacerlo. Intenta hacer a finales de los 80 y ya es muy tarde. Se empieza a asfixiar la Unión. Y en cambio China ya le lleva casi una década de ventaja. Y logra llegar al siglo XXI, logra sobrevivir a la caída de los estados socialistas en los años 90 y logra llegar al siglo XXI pues muy fuerte, ya prácticamente a la par, enfrentando, poniéndole, plantándole cara a Estados Unidos, así como este hombre le plantó cara a los tanques en la plaza de Tiananmen, ahora China le planta cara a Occidente, le planta cara a los norteamericanos y le planta cara a quien sea necesario, ¿no? Entonces, muy icónica esta foto, ¿no? Y nos hace recordar la situación actual de China, ¿no? Que le planta cara a todos los demás países y de manera muy discreta, porque además la política de China no es bélica, es muy astuta, es además muy cauteloso, ¿no? No se mete en conflictos, no se involucra directamente en conflictos armados, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que en la administración Biden se involucró en el conflicto de Ucrania muy directamente, muy evidente, o como la Unión Soviética, que se metió en una invasión de Afganistán en los años 80 y estaba más preocupada por meterse en la invasión de Afganistán, en el gobierno de Afganistán y hacerlo pues un país, un estado socialista, y se preocupó mucho más por eso que por su política interna, y eso le costó esa década, esa década de retraso, porque la invasión soviética de Afganistán se da en el 79, ¿no? 78, 79, y esa década es la que le cuesta el colapso a la Unión Soviética. En cambio, China se centra en su política interior en la década de los 80, no se mete en asuntos externos y ha guardado mucha paciencia incluso con la situación de Taiwán, que es algo que no tienen olvidado, que por ahí pues no sabemos cuándo. Por mucho que la inteligencia de Occidente diga, no, pues ya para 2030, ya para tal fecha, China va a intervenir en Taiwán, no lo sabemos, ¿no? Tal vez no sea así porque son tan cautelosos, no dan un paso en falso la República Popular China, ¿no? Entonces, muy interesante, en la semana el gobierno de Trump, la Casa Blanca le impone aranceles a China, China responde y, y el gobierno de Trump lo suspende por, creo, 90 días, ¿no? Y así va a seguir, ¿no? Esta guerra comercial. Ya ahora sí estamos hablando de una nueva guerra fría, ahora sí tal cual. Eh, casi 30 años después de que terminara la Primera Guerra Fría, esta es una segunda Guerra Fría, ahora entre Estados Unidos y China pues por la hegemonía global, ¿no? Y China con este modelo mixto, ¿no? Este modelo mixto es política, pues política liderada por el Partido Comunista, con muchas, en gran parte
políticas socialistas, sobre todo en las políticas públicas, pero pero en la parte económica, pues totalmente inmersa en el mundo globalizado, en el liberalismo económico y en la economía de mercado, pero siempre cuidando que el Estado intervenga cuando sea necesario en el mercado, ¿no? Entonces, este modelo mixto chino, pues es el que parece que llegó para quedarse, parece que llegó para imponerse, parece que llegó para plantarle cara a los modelos más clásicos del liberalismo económico, donde se procura la poca intervención del Estado en el mercado. Y bueno, Estados Unidos lo está intentando enfrentar con un proteccionismo que veremos si a largo plazo funciona o no. Al menos los economistas advierten que hay peligro de una recesión económica a finales de este año, pero es impredecible, ¿no? Es decir, esto, y también afirma el gobierno de Trump que esto se verá a largo plazo, que, que, que no se verá luego, ¿no? Por ejemplo, el Banco de México pues advierte el riesgo de una recesión económica y eso va a estar pasando en todo el mundo, ¿no? Por este asunto de los aranceles, ¿no? Eh, bueno, pues veremos qué pasa. Veremos cuál triunfa, si el proteccionismo norteamericano o el modelo mixto chino, ¿no? Interesante. Ya entramos en la Segunda Guerra Fría oficialmente, ¿no? Y algunos podrían argumentar que ya este es el tercer conflicto mundial, pero empezó desde lo económico, ¿no? No desde la parte de una confrontación directa en el sentido convencional. Bueno, pues síganos para más contenido. Denle like y al señor Xi Jinping para más videos. Hasta luego.